vez más, esto es... ¡Tres Acentos! Chicos, ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Cómo han estado? Oiga, ¿hace cuánto que no los veíamos? Long time. Estamos en Dubai, sí, nuestro programa es de Dubai. Está haciendo calorcito, Está ya empezando a calentar. sí, un poquito. Fabi, Estamos no sé. sudando, No estamos sé. sudando. Sí. Para que la gente nos conozca un poquito más, por acá tenemos al El Big Dave, nuestro transportador, sí, se parece. ¿Cómo se llama ese? Jason Momoa. Statham. Jason Statham. Statham. Vamos a poner una foto aquí para que los comparen. Ponte de lado, De ese ¿Cuál lado, lado? de este lado. El que tú quieras. Eso. Mira si se parece. Se parece. se parece. Por acá tenemos a Fabiola. Pero. Esa- Epa, nuestra Cuchi. nuestra Cuchi, Rockstar. Cuchi. 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 ¿Qué te pareciste tú? Ah, Yo diría Jennifer López. Tiene un... Puede ser, ¿no? no sé, si tú lo dices, yo te creo. Sí, yo No me creo. molestaría tener más de 50 años y tener ese cuerpo. O sea, Ah, bueno. no. Está jebota, está jebota. Nah. Brutal. Gracias, Y gracias. yo, gracias. por acá, soy el Aquí. FG. El boss. Yo creo que te pareces como Lo sé. a... Lo sé, Brad Pitt. es la no, es la Lo barba, weón. ¿De Es quién? la barba. Sí, es ¿Quién? Es como a Momoa, sí. Jason Momoa. Sí. Momoa. Pero es como la parte de acá. Gracias. Así que aquí. Por acá también. Por acá también. Como en el arete, weón. Estos tres acentos y chicos, ¿cómo han estado? Bien, ¿Cómo se han sentido? bien. Guapa. Con calor. ¿Guapas? Con calor. Con calorcito. Con calor. Tengo una duda, ¿ok? Vamos a partir, quiero que la gente nos conozca un poquito más. Ay, chamo. Así que, Tú ¿qué y le tus parece? cosas Ay, random, chamo, weón. sí. Tú vas a salir con Random No, question. a ver, Siempre, tú From- siempre tienes algo random que decir. aquí es para que nos conozcan más todos ustedes. Fabi. Estoy en pánico, ya va. Si Dime, tú ¿qué me vas a fueras preguntar? Si yo fuera No oh my Un grites. God. dinosaurio. Me encanta, yo ya tengo la respuesta. ¿Qué dinosaurio serías? ¿Y por qué? Perfecto. ¿Qué te hace saber que yo sé sobre dinosaurios? Pero uno, a Uno que ver. hayas visto alguna vez. Uno que hayas visto, ¿Te viste los algo, Power no. Rangers? O sea, lo único que tengo en mi mente es que hace poco fui al Dubai Mall y había como un dinosaurio, no sé, como una figura de como los huesitos, no sé si es real o no. Ok. Pero, o sea, ni siquiera revisé el nombre, solo hice un videito respectivo. Pero Pero- ¿cómo era? ¿Tenía las cuatro patas abajo? ¿Estaba como en dos patitas? O Creo que las cuello cuatro largo? patas abajo, pero la cosa es que la cabeza era chiquitita. Y el cuello es muy largo. Larguísimo. Un broncosaurio. Me tenemos un experto en Aquí, dinosaurios. por eso es que le gustó. La gente no sabe, pero a mí me encantan los dinosaurios. Amo Jurassic Park. Mira. Si me identificara con un dinosaurio sería con un Velociraptor. Mira. Very rápido, Son very rápido- rápido, son- very rápido. Son rápidos corriendo, Tiene que corriendo y son muy inteligentes. Mira. Pero para ti era otra pregunta. Tengo una Ok. que si fueras una vaca, Oh. ¿qué parte de tu Mu. cuerpo sería la que le dieras a probar a una persona que quiere impresionar? La My ubre. gosh. La ubre. Sí. La ubre. La ubre. ¿Por qué? La ubre. La ubre. La ubre, de donde las ordeñas. Sí, serían como las tetitas. My gosh, La tetita de estoy la aquí vaca. ¿No han comido ubre? raspando. ¿Nunca han comido No lo ubre? sé. ¿No has comido ubre? No que yo sepa, no lo sé. ¿No? Capaz sí, pero no lo sé. Yo soy muy mala con eso. Yo estoy raspada. Yo hoy acá soy la ignoranta. Bueno, es que... No sé Porque- de dinosaurio, no sé. Bueno, Pero sería la ubre es sería una la buena ubre. parte de la vaca. Es una parte Cotizada. Es lo que pasa es que no está, la gente casi no la conoce, güey. Pero la podemos apreciar, lo podemos ver. Pues yo sí la he probado, sabe un poco extraño porque no es algo usual, pero está bueno, ¿Sí? está chévere. ¿Recomendaría a la gente probar la ubre? Sí, prueben la ubre, prueben mi ubre. ¿Sabes qué también está bueno? Esto, Juan Valdés, porque tenemos el Juan Valdés, el único Juan Valdés que... Te trae servicio a la mesa, papá. Y tienen unas empanadas. Oh Uf, my God. Y unas arepas. Ya me las comí. Hoy no pude aguantar a que empezáramos a grabar, arregláramos todo y ya me las comí. Pero Pan de bono. Juan Valdés, juanvaldés.mena, lo pueden seguir en Instagram. Y si están en Dubai, pásense por acá. Juan Valdés, el único café que tiene servicio a la mesa. El verdadero café... El verdadero sabor de todo un país. Eso. ¡Ah! Eso. Oh Se my emocionaron, se No emocionaron. importa, aquí, vámonos. que mi pantalón, bye bye. No, sobrevivió. Es creo. café, no pasa nada. No, pero no voy a mi casa después de acá. No es café, es Porque como la siempre ellos amarilla. me hacen madrugar, pararme temprano para grabar esto. Ay, ay, ay. Para ustedes, así que es mi momento de invitarlos a que se suscriban, nos sigan en nuestras redes sociales y nos hagan saber sus opiniones, qué les llama la atención, qué les gustaría que habláramos, porque
bueno, ya nosotros vivimos acá, entonces ya muchas cosas se normalizan, entonces es un momento para hacernos preguntas en los comentarios y bueno, ser ¿Verdad? parte de esto también. Es verdad. Necesitamos que nos digan su opinión. Parte del programa es para ustedes, para sacarlos de duda y que compartan con nosotros aquí en la mesa. Así que sí, déjenos su comentario en Instagram, Latineando por el Mundo, y también en YouTube, Latineando por el Mundo. Vamos a estar ahí leyendo. Suscríbanse y... Sabes que una de las cosas particulares es como de esas cosas que a veces la gente se pregunta es como qué sí y qué no en Dubái. Sí, ese es un gran tema. Es un gran tema Grandísimo. porque... Grandísimo. Grandísimo tema que es como que la gente piensa como que puedes hacer en Dubái, pero no se puede, pero es legal, pero no es legal, pero sí se puede y tal vez podrías, pero no. Tengo algo, ¿Ustedes entendieron? yo tengo algo que yo lo capté, yo la caché. Por ejemplo, cuando llegué acá, mi novia tenía miedo como de tomarme la mano en la calle. Ok. Y por supuesto que ya le he dado la mano en la calle a ella. Moca pues. Y no, o sea, es más normal de lo que la gente cree que es Dubái en general, ¿no? Hay un montón de cosas que se cree que son ilegales, pero no las son, pero otras sí. Entonces como que esa es la disyuntiva, como que nunca sabes muy bien qué está bien, está Yo está creo, mal. yo creo que en general es como, tú puedes tú puedes mantener tu cultura occidental acá, en general tú puedes tener tu pareja y agarrarlo de la mano. ¿Del culo? Oye, no, respeto. Pero es que eso sin cojita de nalga, ¿no. Eso es en privado. Ah, Yo creo que si hacía eso en la calle quizás sí tenía un... sí, Ya, no se absolutely. puede. Tenía Pero es un- que... Igual a ver, depende de siento cómo que, agarráis, ¿no? que en general, ¿no? O sea, tú no te vas a poner a hacer show en la calle en ningún país. Sean pues. adultos. O sea, como que no te vas a poner... O Bueno. sea, nada, un besito. Bueno, Mira, ya. Bueno, ¿qué puedo Pero decir? Cosas en privado, papi. no, pero por ejemplo, a ver, en Chile, si tú puedes ver una pareja besándose Apasionadamente. apasionadamente. ¿En la Acá no lo he visto. No. No, yo tampoco. y No, creo yo creo que lo yo vaya. sí, y yo decía ¿Eras adiós. tú? Ah, era yo. No, yo lo he visto. Creo que fue una vez en el metro y fue como, gente, contrólese, está en la calle. En Pero el estaban mirando todo. metro. En el metro. Besándose. Sí, y era como, o sea, ¿qué les pasa? Por más que sea, por más que esta ciudad sea, no digamos liberal, pero Es está como súper muy diversificada abierta, sí. y es open mind en mucho sentido. Estás en una ciudad árabe, controla tus instintos. Musulmán. Musulmán, verdad, tienes razón. Gracias por la corrección. Gracias por la Pero es corrección. musulmán y árabe también. Sí, Es las pero dos. Sí, sí, sí. Pero que creo que hay algo que ver con las leyes, ¿no? Porque hay una ley que es como para musulmanes, hay otra ley que no. es como algo de la religión. Por favor, ustedes saben más de esto. Entonces, los que sepan un poquito más, déjenlo en los comentarios porque sí, estamos acá, pero también estamos aprendiendo. Aprendemos Pero mira, todos juntos. acá ella nos está haciendo, nuestra producción, nos Producción. hace señas. Producción. Ella sí que sabe su nombre. Entonces vamos a darle espacio Producción. para que ella se encargue de explicarlo. Dale, tira. Dale, tírate Ok. un paso. No, tírate un paso. Puedes hacer en inglés. Can you try in Spanish? Dale. Dale, It's dale, okay. en inglés, No pasa no nada, sé dale en en inglés. español. There's Sharia law and civil law. There's two law, different Yeah. law. Yeah. Okay. So the law that you guys are probably used to is just civil law, like Yeah. normal, let's say. And Sharia law comes from Islam and the teachings in the Quran. Oh. So things like you shouldn't show affection in public, okay. you can't live in the same house as a man and Whoa. if you're a woman and if you're married and things Opa. like that. Okay. But this could just be tradition. But there's Sharia law, which is from Islam, and civil law, which is what you're used to. Okay. That's good. Eso es But importante. Sorry. No, sorry. There's laws that apply to Muslims here that don't apply to other religions. So, for example, Okay. me and Dave can live together even though we're not married because we're not Muslim. Ah. But if you're Muslim, you can't live with you shouldn't have a girlfriend or a boyfriend. You should have Okay. a husband or a Okay. wife. Sí. You can't live together. Wow. Muy And bien. you can Gracias, have a- Martín. Gracias. Saludos. No, todo bien, vale. Aquí Servicio nos a la atienden mesa. como, Sí. nos atienden como familia. Ya. You couldn't have a baby before on your own. You had to be married. But now you're allowed to have a baby Oh. without being married. Okay. Yeah. If you're
not Muslim. Es que justo antes de yo venir a Dubái, yo obviamente hice mi investigación porque lo primero que uno se Así lee... que decir, yo tuve un hijo. Es que porque quería Lo tener tengo hijos. acá. No, uno hace su respectiva investigación. Esta es una recomendación para todo el mundo que quiera viajar, pues por supuesto debes investigar el lugar donde vas y por supuesto si es una ciudad musulmana. Pero acá, muchas de las cosas que yo leí es que antes no podías tener hijos precisamente antes de haberte casado. no Podemos podías... tachar esa de tu lista. Puedes tener hijos ahora. Sí. Sí. ¿Usted? ¡Basta, David! No, no, no. ¿Quiere tener un hijo con ella? No. No, usted quiere tener hijos o de pronto está pensando, esta conversación le interesa. Dale más. Entonces, ¿Qué un pensó que hijo iba a decir? ya se puede tener. No, o sea, puedes tener un hijo con tu pareja acá sin necesidad de que estés casado, puedes vivir con tu pareja sin necesidad de que estén casados y eso era algo que antes no existía y así como es, o sea, no era posible y así como eso creo que hay muchas otras cosas, o sea, creo que antes no se podía tomar fotos, entonces tú ahorita sales y puedes tomar fotos, de repente en algunos lugares y nosotros como somos influencers, creadores de contenido, de repente sí hay lugares donde nos preguntan como que, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están grabando esto? ¿Para dónde va? Sí, Aquí tú pasa. sacas un trípode y te caen. Sí, es que depende What are you también doing? depende de los Sí. lugares. Depende de los Sí. lugares. Sí. Pero sí, es una ciudad mucho más abierta y mucho más asequible. En realidad yo no siento que estoy en un país que me restrinja de cosas. Absolutely No. no, absolutely. También yo soy un tipo correcto y un tipo que sigue las normas. Claro, las locuras ya pasaron cuando él estaba joven, en Exacto. otros países, ya quemaste esa etapa. Ya ahora soy Ya un tipo, somos unas tipo personas hogareño. maduras, claro. Yo no sé ¿Sabes? ustedes, pero tienen que decirnos si realmente le creen. Yo, por supuesto. Le creen. Yo Acá no sé. Por Todos favor, dejen somos sus tipos de comentarios para saber si sí Todos- le Yo no creen sé. o piensan que Mira, acá. nos está bloqueando. Acá nuestra producción me está haciendo señas y me dice que paparazzi is illegal. O sea, los paparazzi, aquí los por famosos eso pueden los famosos venir, se sienten tan tranquilos acá. que no los van a mira. perseguir. Por eso me siento tan tranquilo. Por eso. No, mira, Exactamente. interesante, porque bueno, esas cosas que en otros países pueden ser súper normalizadas, súper normal, obvio, valga la redundancia, acá, bueno, no se podrían. Otra cosa es el alcohol, ¿no? Oye, ¿verdad? El alcohol Es es algo un que tema. piensas que pensarías que no se podría, pero sí se puede, pero tal vez no, pero en algunos lugares sí. Y está Claro. controlado. Está con- Sí, aunque no es no La es- controlación. Yo iba a decir controlación. No está tan controlado como la gente cree Calmación. afuera, en realidad. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo mis botellas, tengo mis cosas. El alcohol es una cosa que la gente piensa, no, como son musulmanes no beben, no hay lugares donde tomar, mejor dicho, no hay alcohol acá. Digamos que es un poco más restringido que en Latinoamérica, por ejemplo. En Latinoamérica tú vas a un supermercado y consigues cerveza o lo que sea. Acá no. Acá no vas a un supermercado y consigues cerveza. Pero si encontráis... Consigues una imitación. Tienen como lugares, perdóname. No, dale. Hay como cosas que parecen cerveza, pero no son cervezas. Ok. Son cervezas sin alcohol. Ajá, exacto. Mira. Exacto, Yo perdón. no, yo no la había visto, por eso. Entonces, Como pero, Heineken 0.0. pero también la encontré en el super esa. Creo que sí, no lo sé. Sí, ya ahora se Porque encuentra. lo que yo he visto es que sí, están las liquor store o la botillería. Y ahí es donde uno va, que igual hay varias. O sea, no es que no hay. Sí hay muchas menos si comparamos con Latinoamérica, porque en Chile y en cada esquina hay donde comprar. Sí. Pero acá hay un par, pero en realidad no hay mayor problema, como que tú vas con tu pasaporte si eres turista, y si estás viviendo acá con tu Emirates ID, listo, como Sí, que sí, no hay sí, o mayor sea, rollo. Y en básicamente todos los restaurantes consigues alcohol. Es bastante caro para mi gusto, creo yo, pero consigues alcohol. Y personalmente a mí me encanta ese control con el alcohol porque siento que estoy como más segura. O sea, en la calle tú no vas a poder jamás en la vida estar que si tomando alcohol en la calle. Eso sí, no. O sea, verdad. lo puedes hacer en tu casa, comprando tus botellas, lo que quieras, pero en la calle jamás porque es ilegal. Es otra cosa que cambió hace poco, ¿no? No podías tener alcohol en tu casa si no tenías permiso, ahora De hecho, ahora claro. ya puedes. De hecho, los restaurantes tienen una licencia para poder vender alcohol. Sí, Sí. O sea, no todos los restaurantes pueden pero vender se alcohol. puede, señores. Si a usted le gusta tomarse unos traguitos, se puede. Exacto. Si tú fueras un trago, ¿cuál trago sería? Uy, lindo, bebé. oh my god, es que no tengo tanta experiencia en eso, pero como a mí me Un encanta, mocktail también puede ser. probablemente sería un mocktail, un cóctel, pero algo sí súper dulcito. Es que Dulcito. Un margarita, una margarita. la margarita no es tan dulce, ¿no? Tiene No. azúcar, ¿no? Ella sería un Porque cóctel eso con es tequila, Baileys, ¿no? creo. Sí, pero Sería un con cóctel con azucarados. Baileys. Probable ya, o sea, yo Sí, sería sí, claro, algo así seguro. súper ¿Tú dulcito. cuál sería ahí, David? Yo sería, como simple y sencillo. ¿Qué es esto? You Es love una canción de Prosecco señas. now. Ah, bueno, podría ser una corona,
Ok. O Vale. Tienes podría... cara de corona. Ajá. Tú sabes que tenés cara de corona. Sí, la familia ¿Y tú? primero. Yo sería un whisky. Yo pensé en ron. Yo Yo no sé por qué Blue pensé. Label. No, sería, no. Quizás sería un. Sí, un tequila. Yo Un empecé Don en Julio. ron, pero bueno. Sí, Como un Don ron. Sí Julio. tienes cara de ron, ¿sabes por qué? Porque tienes como cara de pirata, weón. Me han dicho. Y ahora que tienes acá, como que, Weón, me faltas el garfio. Arr. Sí, ahora que sí me lo dices, sí. Claro, Listo. claro, claro. Listo, Ya quedamos. soy vamos. listo. ¿En qué estábamos? Se me olvidó. No, estamos hablando de las cosas que. Que se son, puede, no se pero puede, pero sí, no, tal vez. Pero sí, no. Ajá. Ajá. Entonces ya hablamos de eso, ya no sé qué más decir. La ropa, ya no sé, se me olvidó. A ver, también. Ay, Pero eso es un buen importante, tema. eso es importante también acá. La gente, cuando tú vienes acá y o sea, estás afuera, te dicen como no te puedes vestir así, más que todo para las mujeres. Sí. No te puedes poner blusitas de tiritas o con escotes o lo que sea. Y en la playa no puedes mostrar tanto, lo que sea. Es verdad. La acá, playa. pero acá tú vas a la playa y es como estar en, no sé, Miami Beach o Papi, alguna yo he vaina así visto, peor. he visto gente haciendo toples. Yo he visto gente haciendo Yo he visto topless. hombres ¿De haciendo verdad? toples. Sí, yo he visto mujeres. Really? Pero no en que si Kai Beach, no en esas playas. No, estaba en JBR, de hecho. What? Sí. Pues donde más gente hay. Igual, sí, pero por eso te digo, o sea, no sé si lo estaba haciendo sabiendo Pero que era estaba- algo Se le como- movió. Perdóname, se le movió. pero estaba así, o sea, estaba así sin nada o estaba boca abajo. Estaba boca abajo. Ah, no, A ver, no es que me estaba, no es que estaba mirando, no es que estaba mirando específicamente, Connie. pero estaba boca abajo, se dio vuelta, estuvo un ratito hacia arriba y yo como, saca, güey, tápate. Me vas a sacar un ojo con eso. Pero, Y después como que sintió la presión de la gente como mirándola, yo creo que se dio vuelta de nuevo por eso. eso cómo pero- se llama cuando le. No me acuerdo cómo le llamo. Cuando Pero el contraste sí. es interesante porque entonces puedes estar tú que es en bikini, digamos normal, Ujú. y al lado está una chica completamente cubierta de negro allí Sí. en la playa. Entonces es interesante porque hay como un mix de cultura, pero hay respeto entre ellas. Creo que ya lo he dicho antes. Pero tú puedes, o sea, tú tienes tu cultura acá súper occidental y puedes ser occidental Por acá. ejemplo, tú estés mostrando los Nada, yo hombros, estoy los para hombros, por ejemplo, Sí. eso para los musulmanes sería Bataclana. en Sí, una, en eso una es- ciudad. Eso es Bataclana. haram, eso es haram. Eso sería Bataclana, pero Bataclana. Pero acá como... Sí. ¿qué es Bataclana. no sé lo que pasa. ¿Bataclana? Bataclana prostituta. Ah, ok, Ah. ok. Para Ok, ese Bataclana, lado. ya. Pero para nosotros eso es súper formal. Hace Normal, calor. normal, o sea, normal, tienes Claro. calor y está pues normal, o sea, es Sí, como sí, muy sí. normal para nosotros. Pero o sea, yo creo que todavía si vas a una ciudad que realmente es musulmana y que es súper conservadora, no puedes estar así. Pero acá, como hay mucha atracción turística, pues tú Y es vienes. más abierto también. A ver. Exacto. Pasémonos para el lado de que si, por ejemplo, vas a entrar a una mezquita, tienes que Ah. ponerte, incluso para los hombres, cuando en Abu Dhabi, la mezquita grande que hay en Abu Dhabi, cuando tú vas a los hombres, por ejemplo, yo tengo tatuajes acá, o las personas que tienen los brazos tatuados, los hombres les hacen poner, porque Cubierto. no puedes mostrar tatuajes. güey. Mira, Si, por ejemplo, tienes tatuajes en la cara, Bye bye. no puedes entrar. con esquimas. Te así tocaría, como- te tocaría entrar con ¿Y sí? claro, tapado, pero sí, o sea, a mí cuando yo fui a Abu Dhabi sí me hicieron poner un Tapar entero. suétercito, sí. Ah, yo no he ido. Yo no he entrado a ninguna mezquita. Porque Yo creo que tampoco. es que es por, no sé, No, por no, no, respeto, pero no está sé, bien, como está que por bien. miedo también. No, pero Son miedo medio no, ellos son huevonados. muy abiertos como que no pasa nada a que veas la cultura y a que aprendas. Y eso es muy bonito también. Entonces, pues. Pero está lo que chévere. sí es que sí, o sea, aquí como que puedes utilizar su vestimenta y no es, o sea, está bien que la uses, pero cuando la usas, ahí sí te tienes que meter en el personaje de que, ¿sabes? Tienes que usarla con respeto. Exacto, tienes algo que le pertenece a ellos y que tienes que respetarlo. O sea, creo Pregunta, pregunta. ¿Han usado ya Respuesta. vestimenta sobre eso? No, A mí no. a mí no me mata la idea, no es algo que yo quiera hacer. La verdad no va conmigo. Pero pues sí tengo amigos que lo han hecho y, pues la mayoría sí lo han llevado con mucho respeto. Con todo el Hay- respeto del hay mundo otros esta, que- esta pregunta. Porque, a ver, una vez cuando era más joven, Sí. en el colegio, ocupé falda. Ah, Era una foto, qué sé yo, Bueno, pero ocupé falda ocupé, ¿qué te propusiste? Sí, se me la- puso me la falda, sí. Ocupé. y me encantó. Claro, Creo se que es siente- la cosa más Aire. rica se porque siente, entra se un siente- aire, claro, ¡uf! las bolas se sienten súper frescas, man. Papi, Claro, es lo claro. mejor del mundo, Claro, por favor. claro, Normalicemos ocupar falda entre Sí, hombres. sí, no, pero es que los escoceses usan Escoceses. falda, ¿no? Yo lo envidio. Y man, o sea, para las, si no estoy mal, corrígeme, para las bodas,
Weddings, Kilts. they use In skirts. Scotland. The skin in Scotland. Yeah, it's not called a skirt, it's called a kilt. Yeah, well. Thank you. Culturízate con producción. Pero entonces yo pensaba, hoy debajo de ese como túnica, ¿estarán con ropa interior o estarán sin ropa interior? Porque si están sin ropa interior, cool, porque hace calor acá, entra aire, wow, me encantaría. Yo creo que sí tiene muchas ventajas porque uno, si eres mujer, pues tienes la misma ropa siempre, no tienes que preocupar por el outfit, no sé qué. Ujú. Y para los hombres, pues bueno, creo que les llega airecito. Pero, pues, o sea, hasta donde yo sé, yo he visto los emiratíes, siempre tienen como pantalón debajo y camiseta. Ah, tiene como ropa. Y las mujeres están Vestidas dignas. súper, o sea, pero súper vestidas así Dignas. de lo mejor, Ok. con tacones y todo. Y cuando, por ejemplo, se van entre ellas ya a un evento que están solamente entre ellas, se quitan Ah, vale, las vale. abayas Eso y es todo eso. Y superinteresante. que son, o sea, totalmente cambian. Ujú. O sea, me han contado porque no se pueden ver. Eso es pero- súper interesante, yo tampoco lo he visto, o sea, no he estado allí, pero incluso hay muchos lugares que son como exclusivos para mujeres y exclusivos para hombres. Ujú. De hecho, en los proyectos donde yo trabajo, porque trabajo en real estate, quien no lo sabe me debe seguir en @tucasa en Dubai, momento de publicidad. En muchos proyectos hay como gimnasio para ella y gimnasio para ellos, entonces está como separado. O piscina para ellos nada más. Entonces como que sí hay lugares donde como que logran mantener o conservar un poco más esa cultura, pero en la mayoría pues todo está mix, o sea, Pero hay y todo muchos funciona. lugares donde está separado. O sea, acá la mayoría todo está separado y muy pocos está un solo gimnasio, por ejemplo. De Pero hecho, sí en las está mezquitas todo. creo que también, porque a mí sí me llamó la atención, Ujú. porque en las mezquitas como que yo siempre veía puros hombres yendo a orar, y yo decía, bueno, pero las mujeres no oran, no sé. Y le pregunté, y es que no, ellas entran por otro lado y Ajá. oran en otro lado. Y le pregunté a un chico que es musulmán y me dice, no, porque es que si ellas están ahí, de repente nos podemos desconcentrar y no estamos entrando en el momento de la oración Wow. o algo así. Oye, O sea, la interesante. mezquita no es mixta, nunca va a ser No, mixta. son No es como que tú vas a una, por ejemplo, con La la gente iglesia. católica o cristianos que pueden estar en la misma iglesia, no, pues, separados. Ya saben, de eso se trata estar acá, entender un poco cómo funciona todo esto y algunas cosas que estamos también aprendiendo nosotros, porque incluso estando acá no sabíamos de muchas de estas cosas. Claro, exacto. parece si vamos aquí al- producción nos enseñó cosas también. así Producción siempre, gracias, Vamos, vamos. salvando. Y producción nos trajo el segundo segmento que es... que lo bueno y lo... Lo bueno, ya va, otra vez. Lo bueno y lo malo. Eso. de Dubái. Esta es una cajita donde tenemos ciertos temas, sacamos sin saber, nosotros no sabemos qué hay en la cajita. Básicamente lo primero que se nos venga a la mente sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que está allí en Dubai. Let's see. Vamos a ver, What vamos a ver, is vamos a it? ver. Let's see this. Oh, that's good. I like A it. ver. A ver. Ok, aquí dice Being Latin in Dubai. Epa, Que Oh. lo bueno y lo malo de ser latino en Dubái. de ser latino en Dubai. My gosh. ¿Qué- Creo qué que te- lo malo va a ser difícil para mí. Vamos a ver. Yo creo que lo bueno es que estamos bien rankeados. Creo que lo dijiste la otra vez. O sea, es una... Por lo menos yo como venezolana, hay muchos lugares hay muchos países que, bueno, ya no nos quiere porque hay mucha migración, no sé qué. Aquí fue como, come, Venga. eres bienvenida. Claro Juegue. que sí, como que no. Sí. Entonces como que la apertura y la aceptación frente a nuestra cultura es bastante amplia. Ahora, lo malo, ¿Tú tuviste que pagar visa o algo extra? sí, yo pagué visa. Yo pagué visa porque, bueno, Lo o malo sea, es que es tienen bueno, que pagar visa. es bueno, pero no tanto. No, pero Es bueno, por lo menos pero- Colombia no paga visa. Por eso te digo que lo malo es que tienen que pagar No, visa. Chile tampoco Sí, pero paga igual es visa. una, o sea, es una visa que pido por WhatsApp y la recibo en ¿Por persona. WhatsApp? Sí. Uy, qué informal. No, porque Amer, creo que se llama la Hay una empresa quien la Exacto. gestiona. Si quieren el contacto, pues me avisan, te los puedo pasar sin problema. Oye, De pero- verdad es por WhatsApp. Mandé que si mi foto del pasaporte, una fotico mía que me tomé que si saliendo de mi casa. ¿De Así verdad? como. Ah, sí, ni siquiera literal. nada como una foto profesional, ¿no? No, nada, la tomé con mi teléfono, 24 horas, menos 24 horas, pues me lo pasaron. Y pagué por un link. Listo, Muy costoso. Oye, creo que en ese momento estaba más económico que ahora, creo que eran como $300 por 90 días, porque en ese tiempo había 90 días. Vale, vale. Pero ajá, eso es como lo bueno, que realmente hay mucha apertura, hay mucha aceptación frente a los latinos en general. Dale, Take it, China. take Ah, it, ¿sí? take it, Ah, take dale, it. dale. Dale nomás, dale. It's sorry, me okay, quería it's interrumpir. okay. Ya me terminé mi café. Lo malo, wow, no sé qué es lo malo. No sé qué es lo malo. Siento que es genial ser latino en Dubái.
Es que somos la verga. Es genial Somos ser la latino. verga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tiene nada malo. Si ustedes tienen algo malo que decir, no lo digan. No hay nada malo. Oye, que no, tiene que haber algo. No hay pero nada bueno, se lo malo. quedamos No hay debiendo. nada malo en ser ¿Sabes qué? latino. ¿Sabes qué tiene algo? Porque no sé si es solo de los latinos, quizás producción nos puede ayudar. Creo que los latinos tratan como de buscar la vuelta al asunto. Por ejemplo, a ver, te dicen, no se puede beber. Y el latino va a tratar de traer una botellita donde hay alcohol adentro y nadie se va a dar Pero cuenta. yo me he dado y cuenta va- que no es solo ¿Eso es malo? latino. O sea, que no se puede pasar acá. Pero sí, E iba a decir como, es pero me voy recursivo. por este lado Se y llama ser salto por, recursivo. vengo por la playa Bueno, y no me No, pillan. sí. Yo no es estoy a malo, favor es malo. de eso. Es como, Yo tampoco, no, sí. adáctense al lugar donde usted está. Como, Y eso no, o sea, no es solo latinos. Ahí sí me meto la mano porque no es solo latinos. He escuchado otras nacionalidades Sí. que también hacen lo mismo. Sí. O sea, como que bueno, no se puede beber, pero agarro no voy a dar la idea. no, Sí, bueno, sí, no sí. No sé. voy a promoverlo. Sí. No sé, quizás aquí producción nos puede decir algo. ¿Sentís que es algo latino o quizás algo más de...? Exacto, ella no es latina. Sí, producción es ¿de dónde? De England. England. No, que no sabía decir UK o England. No. Well, the UK is 4 different countries. That's why, Yeah, that's why yeah. you want to Really? say it. But So I England am is from one the of them. UK, but England specifically. Uh-huh. Ah, ok. Yeah. Nice. But what do you think about it? Like, is it About- kind of like that? Like Latinos here? You have Uh, something on mind? Like, I was thinking more about the pay differences. ¿Ve? ok. Ah, ok. So depending como where- la diferencia de salarios. Ah, So depending ok. what nationality you are, you can get a better contract. Yes, Yeah. but we are Como la- already... A ver, Ok, lo que tú dices es cierto, estamos mejor rankeados que otras nacionalidades, Pero no estamos en pero el top. no estamos, por ejemplo, mejor rankeados que los de es que depende con Inglaterra. qué te comparáis. po. Exacto. Si nos estamos comparando hacia abajo, hay un montón de nacionalidades que... Que están más Están abajo que Y no nosotros. sé si deberíamos No, hablar no, esto no. tan directo, No, no, pero pero... estamos diciendo qué nacionalidades están abajo. Vamos a decir cuáles están arriba. Después ustedes hacen la... Pero sí, o sea, acá hay mucha distinción en cuanto a nacionalidades, digamos. Sí, sí, sí. Y eso va a delimitar ciertas cosas, como sueldos, quizás como hay sueldos y salarios de por medio, también va a delimitar lugares donde vives. Incluso donde vives, me acuerdo que cuando estaba buscando con mi prima, que ella estuvo acá un tiempo, era un apartamento que estaba manejado por unos chicos árabes y ellos nos preguntaron que si éramos latinos, nosotros sí. Y lo que dijeron, ok, pero ustedes comen puerco, comen cochino. Y nosotros dijimos, no, es que no pueden cocinarlo acá. Entonces, Cochino. sí, Marrano. ajá. Es lo mismo que Cerdo. buscar sugar. Cochino. ¡No! No, marrano, cochino, cerdo. Al cochino de ese cochino, y nosotros si decís cochino no es eso, es que Está sucio. está sucio. Sí, Es también, que realmente pero... porque el animal es sucio. Ah, vale, o sea, en vale, líneas vale, generales. vale, vale, pero vale. bueno, cochino, cerdo, No le dicen, puerco. que ahora hago el link, pero no lo Por dicen en e- el momento. por Por eso eso queda así será. como... ¿Cómo le dicen en Chile? eh, Es que no me acuerdo cómo se dice en inglés. pig. Pig. ah, pig. no, pig. ¿cómo? Pig. Pic, Cerdo, chancho, ¿no? también. Pero Chancho. cochino nunca. Cochino. Cochino. Sí, es Cochino que eres como sucio, ¿no? Pero También. nunca han tenido un cochinito donde ahorran. Es que no- un que no le cochinito, decimos marranito, cochino, o- marranito donde tenemos meten más las- familiar. Claro. Tenemos. Un chancho. un chancho. Sí. Bueno. Por eso no hice el link, sorry, disculpa. Entonces, bueno, hay como ciertas cosas que hay que adaptarse, pero en realidad ser latino en Dubái creo que es genial. O sea, creo que no hay... que la apertura es súper cool, no sé qué más. Sí. Si se me ocurre algo malo, lo diré en nuestras redes sociales, así que vayan y nos siguen. Vamos a estar ahí pendientes para leer. Para sacar A el ver. otro papelito. Cha, cha, cha. Me encanta esta sección, me parece súper divertida. My ño, gosh. ¿Qué? ño. ¿Qué? Estar, o sea, llegar a la edad de 30, estar en tus 30. My gosh. Porque aquí todos tenemos como 30, ¿no? No, yo todavía no estoy ahí. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años tienes? Yo todavía no estoy ahí. ¿Pero ¿Pero cuántos tienes? 27. Ah, está ya ahí. Estoy más Ah. cerca de los 30 que de los 20, es Está verdad, ahí, pero está ahí. todavía no estoy en los 30. Estamos cerca. ¿Qué se siente llegar a estar ahí, cerca de ahí? ¿Ha cambiado cosas? Ay, obviamente cambia muchas cosas, tú maduras en muchos sentidos, y sobre todo cuando estás fuera del país, pero creo que es una edad genial. O sea, A mí lo bueno y lo malo que podría decir de eso sería, creo que el mejor periodo de mi vida es este. eso es lo que iba a decir. De los 30 para acá ha sido el mejor periodo de mi vida y mucho está relacionado a Constanza. Tú que estás viendo esto, Connie. No. Sí. Pam, pam, Yo pam. quiero demasiado conocer a Connie. Yo quiero demasiado Dime conocer que a Connie no existe.
Oh, nunca. Imagínate. Que es un personaje. Era un No, personaje. sí, Connie existe. Connie existe. Connie es una persona. O sea, Connie sí, una- créele. Qué Pero cute. una vez que él me dijo, ay, mira, Connie. Y nosotros quedamos como, ¿qué? Ah, no estaba. Está apuntando al aire. Güey. No, Connie sí está, Connie sí existe. Pero de verdad, mucho de eso tiene que ver con estar viajando con ella y darme la oportunidad de salir de mi burbuja. Zona de confort. Sí. So Y cute. 30 a los mejores. ¿Qué edad lo tienes peor, tú? 30 y la edad de Cristo. Jesús. 33? Jesús, de Jesús. 32, en mayo cumplo 33. 30. Mayo, señores. Mayo. Anoten esa fecha porque Diez. tenemos que hacer algo. 10 de mayo, Pronto. 10 de mayo. Let's go. Y sí, ha sido la mejor época de mi vida. También la que más no sé cómo decir esto, ¿Tuviste la- hustle, como que he estado intentando cosas diferentes. Cosas diferentes, claro. Asumiendo retos. Sí, Sí. Este es un reto. Intentando cosas nuevas. Sí, Para mí, la mejor etapa de mi vida. Sí. Coincido. Yo, tú ¿Y lo tuviste- malo? Eso, que de repente la estabilidad que... Por lo que estás intentando cosas nuevas. Exacto. Exacto. Pero Ahora, ahí vamos. yo Creo vengo que en- estamos en, perdóname, otra Dale, vez. dale. No, yo llevo igual siempre he tenido como esta forma de querer cosas, retos nuevos, pero es ahora donde ocupo todo lo que he aprendido de antes y lo puedo traer a la mesa y decir, Bravo por eso. Muy bien, señores. No le tengan miedo a los 30. no, los 30 es la mejor edad. ¿Pero te máximo. dio crisis de los 30 o no te dio No, crisis para de nada. los 30? ¿No? A mí sí me dio cuando los cumplí. Dije, no, era una pendejada, güey. Sí. Pero ¿a qué le tenés no miedo, sé, güey? güey? No sé, o sea, como todo el mundo decía, como no, cuando cumplas 30 te va a empezar a doler la rodilla, la espalda, Ah, no sé sí qué, pasa. y todo el mundo como, no. Y sí, me duele la espalda. Tenían razón. Sí, la espalda baja me está matando, güey. Me está matando cada día, güey. Pero eso es lo malo. Después de los 30, o sea, una levantada rápido y te mareas, te agachas y cuando te vas a levantar te quedas, ya, o sea, sí. Lo bueno es, yo creo que concuerdo con ustedes, y es que es como una etapa bueno, totalmente nueva. Los 30 son los nuevos, Los 20, pero con los más nuevos experiencia. 20, exacto. Sí. Y con más experiencia y con más ganas de hacer cosas nuevas y de experimentar como otras cosas que tenías miedo cuando eras más joven. Entonces como que... Es que ya como que te vale verga. Te perdón. vale ver. Qué ordinaria, por favor. Por favor. Dios mío, No, no, no te hay importa. que poner pi. Ya como que te importa nada lo que la gente diga y es como, soy así, me sale así. Bueno, Es verdad. ya Es fue. verdad. ¿Tenemos Y- una y- más? Y por último, estar en los 30 en Dubái, Uf. creo que de verdad que sigo amando Dubái cada vez más. Cada vez que paso más tiempo acá me gusta más. Ojo, que no es para todas las personas, Absolutamente. porque mi novia no lo ama tanto como yo. Connie, que existe. Es una persona. Que sí existe. Pero sí, yo en lo personal sí lo amo cada vez más. Sí. Ya, me too. Pero acá el tiempo se pasa muy rápido, ¿no? Una locura. Ujú. Vamos con el último. Una locura. ¿Qué será? Cayó por allá. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Esto es... My gosh. Clubbing. ¿Clubbing? Clubbing. Ok. In a, Como... Ah, lo de la lluvia. discoteca. Ah, club. lo de A la discoteca ¿de acá. la lluvia? No, es que yo escuché como Lluvia. club. ¿Lluvia dorada? ¿Qué? Bueno, mi inglés no es perfecto, ya se notó. Que No. pues, Go clubbing. Exacto, yo escuché. como ir al Go club to the o disco. ir a Sí, sí, la sí, como salir de discoteca. fiesta, ¿no? Salir de fiesta. Yeah. Papi. Tú eres un hombre de bien, así que tú no opinas. Yo soy un hombre del bien. No, pero hace poquito tú Hace poco fuiste, te subió vimos unos rumbeando, estados por allá torqueando. que estaba tuerqueando las nalgas. Ahí, pero ahí, voy que daba a, miedo. ahí cuento la historia. Pero dale, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, la rumba acá, Está buena. consigue rumba muy buena. Está buena. Muy buena, consigue rumba muy buena. Si quieres rumba latina, consigue rumba latina. Si quieres rumba, no sé, de India, de árabe, de todo ¿Cuál es tipo. tu favorita? La latina, obviamente. Obvio, sí. Obviamente, perrear hasta el piso es lo bueno. Si quieres salsa. Uf. Lo malo es que es caro. Es que es caro, Sí, man. te Es rompe el caro, bolsillo es también, caro. ¿verdad? Sí, Te rompe para el salir acá bolsillo. tienes que... Pero, si eres mujer, No es caro. O sea, si eres mujer, Bendito. si eres mujer y te quieres venir para Dubái, yo siempre lo he pensado, casi todo está hecho para las mujeres acá. Sí, yo también. Y hay Ladies Night, hay un montón de cosas pero, que pero las yo escuché ayudan que un montón. antes que yo llegara acá, como que Era era, más. Ladies Night. Era más. Night, de verdad. Sí. O sea, ahorita no, ahorita tú pagas como algo y ya entras y tienes ilimitado por cierto tiempo.
O también hay lugares que son que sí happy hour. Ujú. Entonces como Pero que sí. los tragos salen a la mitad del precio, o sale más barato o algo así. También pasa que como hay la cultura todavía es un poco de que el hombre invita, a las mujeres generalmente las van a invitar. Ujú. Si salen con alguien, las van a invitar, a menos que sea un latino. Y más acá, A ver, latino. y más acá, Quizá- cuando los árabes son muy así son súper Yo- serviciales, ¿dónde te llevo? Yo ¿Dónde te tengo pongo? historias sobre eso. Ah, sí. Sí, porque es que yo salí, en este caso era con alguien, no era una amiga que estaba saliendo con alguien y éramos 2 chamas más Chisme. en el grupo. Ay, Sí. cuidado. Me encanta el chisme. güey. Entonces, yo no soy invitada porque realmente fue una amiga, o sea, era como Te voy a tocar el violín ahí. yo estaba de Ah, mal está tercio, de mal violinista, cuarteto sí. allí. Violinista. Entonces yo agarro, finjo, obviamente, que voy a pagar y saco mi dinero, no sé qué. El tipo se ha sentido ofendido y me dijo, no te invito más nunca, ¿cómo se te No. ocurre a ti sacar eso? Yo puedo pagar. Y yo, ¿y qué? A partir de ahí yo no fijo nada. Pero Llegó la ¿quién? cuenta. Ah, Pagué. por favor, haga lo suyo. Haga lo suyo. ¿eh? Ella se va al baño y que pague. No, yo no me voy al baño, yo me quedo. No, pero Llegó la es que de verdad eso pasa. Si yo fuera Se mujer, molesta. hermano, sería senda puta. Y de verdad. Senda puta que sería, hermano. Y de verdad no he visto más a ese tipo, o sea, no lo vi más nunca porque de verdad se sintió ofendido. O sea, tú aquí no puedes hacer el paro. Pero ocurre con otras nacionalidades. A una amiga también le pasó hace poco. ¿Y puedo decir nacionalidad? Sí, porque sí, que es que no es que todos sean así. tranquila, sí. No, bueno, este era en francés. Ella estaba saliendo con un francés. De producción. Ella estaba tiene- saliendo con un francés y el francés le dijo que pagara la mitad. Muy bien, Uy, bien. muy bien. Eso es, Ella no va a volver a nuestros salir más nunca amigos. con él. No. Pero a ver, si es que aquí se da mucho eso. güey. pregunta, yo tengo una. Ajá. Si el tipo, ok, no tiene el dinero para invitarte, pero te da un buen momento, te da buena charla, Es que quizás sí. nos vamos a la mitad y todo bien, ¿no? Es que, no, o sea, sí, pero no cuando está saliendo al principio. O sea, cuando es que sí, llega un punto Lo que que- más adelante donde sí, pero al principio aquí en Dubai, sorry, pero hay mucha competencia. Lo que pasa Sí, es es que, verdad. a ver, también es cierto de, hey, si tú estás invitando a salir, es también, el que invita, paga, man. Porque si yo te invito a salir, pues yo pago al principio, ¿sí me entiendes? Eso es Pero como más una adelante- regla de oro acá en Dubái, por así Sí, decirlo. pero más adelante, pues como mujer, pues sí tienes que mostrar un poco de que son equipos, ¿sabes? Tampoco es como que vas a dejar que toda la A vida mí pague. siempre me invitan. Siempre me Pero Yo soy un pues, tú eres un princeso. princeso. Yo soy un sí, princeso sí, que sí, me sí. inviten, Sí. si me den Sí. aquí en la boquita, por favor, que me den la comida en la boquita. Puta. ¿Sí, papi? El que puede, ¿ah? El que puede. Pero entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál? Salir a rumbear. No, era lo bueno y lo malo Era lo bueno de... y lo malo de salir a rumbear. Yo Sí. ya dije que era caro, lo malo. Sí. que- Tú sabes, yo tengo una anécdota A ver. de un lugar acá, que no quiero decir el nombre, pero es bien conocido, ¿Cómo rima con qué? con... ¿Rima con qué? Palasti. Ah, ok, I got it, fantastic, I got it, I got it. fantastic. Está por ahí cerca de JBR, donde están los yates. Yo vivo justo Fantástico. enfrente. Por ahí. Sí. Bueno, Fantastic, tiene playita. claro, Si es como un ustedes beach vienen en club. Dubái ya saben de qué estamos hablando. Es como un beach club que está por ahí. Sí. La cosa es que yo fui, unos amigos de Chile vinieron, los invitamos para allá, éramos 4 chilenos nada más. Y empezamos a beber. ¿Qué pasó? En ese momento yo tenía el ticket, pum, y dije, yo invito. Empecé a gastar. Después de como la tercera cerveza que había invitado a todos, me fui por una botella de gin. No, Y eso fue mala idea. no. Después de la botella de gin no me acuerdo de nada. De nada, O sea, hermano. borrada de cassette mal. güey. De nada. Siguiente, corto, directo, lo que me acuerdo es que desperté en mi cama, Sano y salvo. sano y salvo, reviso mi cuenta. No, gasté Bye, bye. más de 1000 dirham en toda esa noche. No sé en qué se me fue más de 1000 dirham. Y dije, bueno, dinero, bien y va, da lo mismo. Me Pero empezó- la familia es... Ah, no, perdón. La familia es lo primero. La cosa es que me mandan videos de esa noche. Hermano, estábamos nosotros vomitando afuera De Fantastic. de Fantastic. Ahí yo haciendo el mega show. Le dije, bueno, fue afuera. Luego me dijeron, no, weón, nos fuimos de Fantastic porque estaban vomitando en la piscina. My de God. Fantastic. No, cochinos.
Estábamos vomitando Bueno, ahí. Una de las cosas que podrías creer que no se puede en Dubái, pero sí se puede, Sí es se puede. emborracharte. Vomitar dentro de la piscina. Llegas al día siguiente, Si eres sin vomitón y quieres vomitar en la piscina, sí se puede. Pero a ver, ojo, fantástico. No logramos hacerlo, nos fuimos antes. ¿Ah? Llegas Todo sin bien. dinero a tu casa, pero te puedes emborrachar. Se pasó bien. Pero con se cuidado, pasó bien. con protección. Ve con gente que te cuide y te lleve a tu casa sano y salvo. Yo me salvé. Sí, Ya. sí, hay anécdotas y anécdotas. ¿Qué uno más de esto, no? No, ¿Estamos? ya. ¿Estamos? Tan. Vamos al tercer Done. segmento. Vamos, ¿Cuáles son sus preguntitas. preguntas? Preguntitas. Este segmento es para ustedes, sus preguntas que dejan abajo en la caja de comentarios, en el video de YouTube o aquí en Instagram también, en Latineando por el Mundo. Las leemos, buscamos las mejores y las respondimos acá. Así que déjame ver acá las preguntas. Las Tan, tengo tan, tan, por tan, aquí. tan, Vamos tan, a tan. ponerle Mientras nombre a tanto, nuestros aprovechen seguidores. este tiempo para suscribirse al canal si no lo han hecho, darle like a este video, poner ahí una alarma para que cuando subamos un video les llegue una notificación de que estamos al aire. Campanita. ¿Qué más? Campanita. Esa es la campanita. La claro. campanita. Y sus comentarios, súper importantes. Sí, comenten, siéntanse libres superimportante. de, bueno, con respeto siempre, pero de poner ahí sus comentarios. Ok, tengo una. Cha, que, cha, cha. a ver, esta me la hacen mucho y supongo que a ustedes también. También es media técnica, pero a ver My si la God. podemos responder. Ok. Torres Ángel 301. Saludo para ti. Torres, Ángel. Torres. Besitos. Dice, pregunto por una forma de estudiar allá en Dubái. ¿Cuál sería la mejor forma de entrar al país o si hay algún estilo de programa? Estudiar, ¿qué? Que no está claro. Hay No, que no. ver, hay que ver. Porque está muy vuelve a abierto. preguntarnos, Torres Ángel. Y en el siguiente Chao. programa te respondemos. No, a ver, algo súper popular A ver, es estudiar inglés, ¿no? Sí, la gente se viene mucho a estudiar inglés. ¿Tú te viniste a estudiar inglés? No, yo aprendí solita. Yo me vine a estudiar inglés. Yo caí en... pero yo sí necesitaba. Yo sí necesitaba estudiar inglés. ¿Se necesita la visa para venir a estudiar inglés acá? O sea, es decir, ¿necesitáis tener un programa para entrar al país o no? No, No. es necesario. No es necesario. Lo que pasa es que las agencias te lo venden así. Que Sí. tiene que ser necesario, pero no es necesario. Muy Pero- mal de las agencias, o sea, Vale. muy mal que las empresas como latinos igual, en busca de vender, te mientan. O sea, Sí. no, sean honestos y bueno, si la gente lo necesita, pues realmente lo va a adquirir. Sí, mucha gente te dice en las agencias como es la única forma en la que puedes entrar, la visa de estudiante es más barata o algo, como tú no sabes, Le pues, crees, obviamente. le crees claro. y no sabes que, hey, la visa de turista la puedes tener por 90 días. A veces Sí, 90, a claro. veces 60 es el máximo, depende. Bueno, para Colombia son 90. Ay, no. No, pues, yo hablo desde mi experiencia. Ay, pues perdón. No, a ver, para ser súper claro, no necesitáis la visa de estudiante para entrar a Dubái. Tú podéis venir a Dubái como turista Claro. y de ahí podéis buscar el trabajo que te acomode. Eso no pasa en todos los países. ¿Sí? En otros países no se puede hacer eso. En Dubái lo permite. Sí, o sea, aquí la empresa que te contrata te tiene por obligación que dar la visa, por ley, mandatory. Ojo, si tú en realidad no tienes inglés y quieres venir a estudiar inglés, man, sí, Hágale. o sea, ale. Cógela. Y métete Claro. con una, de pronto no con una empresa desde el lugar donde estés, pero sí averigua más y de pronto más sí, sí. asesoría para que acá llegues simplemente y ya sepas a dónde ir y estudiar. Ujú. Diferentes perspectivas, o sea, investiga diferentes opiniones, crea tu propia conclusión y lánzate. Exacto. Chicos. Y Oh, disculpa. esto fue todo por hoy. Acá tenemos. Epa, Martín, ¿queréis venir a decir hola? Sí, dale. Chicos, Te da cosita. Claro. Argentino. Tenemos a Martín, que Martín. siempre No sé nos si atiende sale. increíble. ¿cómo va? Esa Hola. de acá Todo bien. de Juan Valdés. Oye, siempre nos atendí súper bien. Así que Siempre, gracias. siempre. Contamos con su presencia siempre, así que muy Qué contentos. lindo. Muchas gracias. Dale, hermano. Muchas gracias, Martín. Dale, hermanito. Dave, si la gente te quiere seguir, ¿no? El Big Dave en Instagram y en YouTube, debajo de tu cama, en el closet, en el baño, donde quieras. Dentro del closet. No. Al ladito. Al ladito. Vale, vamos. Fabi, Mayrés Bastidas, pero bueno, ya ustedes saben que me llamo Fabiola. También Mayrés. X. Mayrés Bastidas y @tu casa en Dubái se están buscando inversión inmobiliaria en esta hermosa ciudad. y yo soy el FG. Gracias por ver este episodio. Una vez más, nos vemos en el próximo. ¡Programa! Dale, Chao, chao. Chao. Papi, era arriba, teníamos que terminar, pero bueno. Stop.